Salomón, aquel gran rey de Israel, dijo: en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera. Es algo, hermanos, que cuando nos tocan situaciones difíciles tenemos que considerar, tenemos que pensar ¿por qué? ¿Para qué nos pasan cosas? ¿Cuál será el propósito de Dios? Hoy, hermanos, el tema que nos llama mucho la atención y que es bueno que nos despierte interés es lo que está pasando en Israel. Hoy hay muchos jóvenes con nosotros, quizás algunos no pudieron llegar. Yo hoy quiero compartir algo con ustedes jóvenes, quizás distinto a lo que siempre se escucha. ¿En qué sentido? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿cuántos días van de guerra ya? Más de 10 días, 15 días de guerra. Yo he aprendido mucho estos días, hermanos, mirando, escuchando, y hay algo que me llama tanto la atención. El pueblo de Israel dice que el ejército activo que tiene, hermano Víctor, ¿lo recuerda el número? ¿Es más de 1 millón? El número activo que tiene el ejército es un número importante, que le da fuerza, le da valor, pero el ejército de Israel, aparte de las personas que están activas, tienen algo que se llama la reserva. En esa reserva hay personas mayores, hay mucha juventud. Hermanos, si el pueblo de Dios es un pueblo escogido, es un pueblo diferente, que de su historia nosotros aprendemos y de su presente. ¿Qué quiero decir, amados jóvenes? Que el Señor mira así a su pueblo. La iglesia israelita, el nuevo pacto, hoy tiene muchos hermanos ancianos, tiene muchos hermanos hijos de Dios que han corrido una larga carrera, que les ha tocado pasar diferentes situaciones, diferentes motivos de tristezas, de dificultades, pero qué bueno sería mirarlo con estos ojos, que la iglesia hoy tenga una reserva. Y yo le pregunto a los jóvenes, ¿será la juventud de la iglesia hoy la reserva del Señor? ¿Serán los jóvenes? No me respondan porque no es la costumbre muchas veces, pero cada uno hágase esa respuesta en su vida. ¿Será usted una reserva del ejército del Señor? ¿Estamos en guerra, hermanos? Estamos en guerra, tenemos hermanos que han caído, la lucha continúa, la iglesia continúa, persevera, pero la juventud que hoy está con nosotros, considérelo de esa manera, aunque sea considérelo. Qué lindo sería ser la reserva de la iglesia del Señor, pero esa reserva que está ahí, cada uno en su vida, yo veía noticias, empezaron a llegar reservistas de diferentes partes del mundo. ¿En qué estaban? Cada uno estaba en su diario vivir. Muchos son, por decir, ingenieros, médicos, cada uno en su diario vivir su vida, pero al momento que el ejército los necesitó, los llamaron, los convocaron, ahí estaban. ¿Están preparados la reserva? Están todos preparados para servir. La instrucción que tienen, la formación que tienen, yo no sé si en esta congregación algún hermano hizo el servicio militar. Permiso. La iglesia por el Señor está mirada como un ejército en orden. Todo lo que está pasando allí en la tierra del Señor, en la tierra prometida, nos tiene que preocupar a nosotros, nos tiene que hacer pensar el presente que hoy tenemos. Tengo algunos pasajes acá, hermanos. Pero cuando venimos a este lugar y cuando pedimos al Señor su dirección, el Señor dirige la reunión, el Señor dirige el coro y comienza a hablarle a su pueblo. En una alabanza congregacional, en un corito de los niños. ¿Saben qué, hermanos? Yo en esta tarde podría agradecer por su atención y los podría invitar a meditar en aquella alabanza que entonamos congregacionalmente. Decía la alabanza: en Sión hay salvación de las plagas que vendrán. ¿Cómo es eso? Yo creo que con lo que cantamos, hermanos, ya tenemos suficiente para mirar nuestra vida, para considerar nuestro presente. Lo puedo decir en palabras, lo puedo decir como la Escritura nos menciona. Invita a la iglesia, invita a la juventud del Señor a que cada uno considere su andar, que cada uno de nosotros miremos nuestra forma de conducirnos delante de Dios. En Sión hay salvación de las plagas que vendrán. Esto no va a mejorar.
En el mundo se viene, cada vez esto va a ser peor. Muchos conocen, hermanos, la historia del pueblo de Dios, jóvenes, la historia del pueblo de Israel. Hay algo que aprendí un tiempo atrás y lo quiero compartir con ustedes. El primer ministro de Israel, cuando tuvieron la oportunidad de llegar allí, de ocupar la tierra, fue David Ben Gurión, el que hizo esa hermosa declaración del moderno Estado de Israel, y a partir de aquello comenzaba. Pero ese mismo día los países vecinos le declararon la guerra al pueblo de Dios. Hermanos, allí en Israel el pueblo de Dios tiene cosas maravillosas. El sistema de defensa que tiene, el ejército que tiene. Pero miramos la historia, hermanos, y en aquellos días cuando David Ben Gurión declaró al Estado de Israel como el moderno Estado de Israel y los árabes le declararon la guerra, allí ya había un sistema de defensa, allí ya había un ejército formado que había tenido instrucción por los ingleses, pero ese ejército, hermanos, en los días que Ben Gurión ocupa el poder, no se acataba a las direcciones de David Ben Gurión, no querían obedecer a él. Tenían otro sistema, tenían otras técnicas, tenían otra forma de combate. La ONU en aquellos días decretó un alto al fuego y no podía entrar ningún cargamento allí en Israel. No podía llegar ningún refuerzo porque había una orden de un alto al fuego. Esto, hermanos, es algo real, pero que nos deja una gran enseñanza. En aquella oportunidad dice que aquel pequeño grupo, no recuerdo el nombre ahora de esa fuerza, no acató la orden de Ben Gurión y pidieron ayuda a Francia. De Francia salió un barco lleno de soldados judíos. Ese barco iba lleno de misiles, fusiles. La ayuda era ideal. El cargamento era ideal. Llegó hasta las costas de Israel. ¿Saben cómo se llamaba ese barco? Cualquiera que lo busque lo va a encontrar. Ese buque de guerra se llamaba Altalena. El Altalena. Es muy famoso esa situación porque a David Ben Gurión hasta el día de hoy le cuestiona la decisión que tomó. La fuerza militar que estaba en aquel lugar, que se oponía a la autoridad de David Ben Gurión, llamaron ese barco. El barco llegó con soldados, con municiones, con todo esto que era necesario para la guerra. Pero David Ben Gurión tenía un jefe militar al lado de él que le dijo, mi primer ministro, dice, si nosotros estamos así, si nosotros estamos separados, no vamos a poder ganar la guerra. David Ben Gurión no había dado la orden para que pidan esa ayuda, para que venga el barco, y aquel jefe militar le dijo, si nosotros estamos divididos, vamos a perder, nos van a ganar. ¿Por qué se cuestiona la decisión de David Ben Gurión, de este hombre tan particular? ¿Qué hizo? Saben que David Ben Gurión dio la orden de que se hunda el barco. Hasta el día de hoy se cuestiona y nosotros quizás también podríamos cuestionar. ¿Pero por qué mandó que se hunda el barco? La determinación y la decisión fue muy trágica, pero cuando se mira en bien de la iglesia, cuando se mira en bien del pueblo de Dios, ellos no podían permitirse estar divididos, estar separados. Esto hace que la iglesia, la juventud, tenemos que estar unidos, tenemos que buscar en temor de Dios lo que nos conviene, lo que nos ayuda a perseverar. Hoy, hermanos, también en las noticias se escucha que allí el pueblo de Dios dejó de lado las diferencias. Ellos allí tienen dos gobiernos, pero el gobierno en estos días hizo una coalición y dijeron, mientras nosotros estemos en guerra, nos unimos. ¿Qué les importa a ellos? Que el pueblo salga adelante. Del ejército de Dios podemos mencionar cosas muy importantes, pero ahora yo quiero recordar, hermanos, un poquito porque jóvenes, nosotros estábamos terminando las fiestas del Señor, estábamos en el último día de las cabañas. ¿Cuándo nos enteramos que el pueblo de Dios estaba en guerra? Yo me enteré el domingo a la mañana, cuando empezamos a desarmar, cuando empezamos muchos empezaron a agarrar sus teléfonos y dicen, mire, hermano, lo que está pasando.
Nosotros el día anterior estábamos despidiendo la fiesta, habíamos hecho la ronda, estábamos en un momento de alegría, pero el pueblo de Dios, ¿cómo despidió la fiesta? Fue terrible lo que pasó. Cuando uno mira, jóvenes, cuando uno mira los videos de aquel ataque de este grupo terrorista, es terrible lo que pasó. Las noticias no se demoran. El último día, de acuerdo al capítulo 8 de San Juan, el último y gran día de las fiestas. ¿Qué pasa en Israel? ¿Qué pasaba en los días del Señor Jesús? Y hoy el pueblo de Dios, el último gran día de la fiesta, dice que tiene un momento especial que le llaman Simchat Torah. La alegría de tener la ley, la alegría de tener la Torah, y lo festejan el último día. Jóvenes, yo sé que ustedes, por eso digo que hoy es diferente quizás un poco a lo que siempre ustedes están acostumbrados a escuchar. Dice que el día 10, el día de expiación, hubo un grupo de rabinos que fueron a Tel Aviv, fueron a aquella ciudad, quisieron montar una sinagoga en el día de expiación para que las personas se acercaran a orar. El día 10, esto pasó el día 10 del mes séptimo, el día de expiación, un grupo de rabinos llevaron una sinagoga a Tel Aviv para que las personas se acercaran a orar, para que buscaran el favor de Dios. ¿Qué pasó allí en Tel Aviv? Dice que las mismas personas del lugar los sacaron, pero a los empujones, los sacaron, no fueron sus enemigos. Fueron las personas del lugar los que sacaron, no, nada de orar, nada de buscar a Dios, fuera, acá no los queremos. Tiene algo particular Tel Aviv. Se sabe que es la capital con la población más joven del mundo. Tel Aviv es una ciudad que tiene la población más joven del mundo. Ahora, el último día de las fiestas, el gran día, el que es solemne, el octavo día, ¿qué pasaba allí en la Franja de Gaza? Por eso yo no quiero ofender a nadie, jóvenes, pero ustedes seguramente me entienden más y conocen más de lo que yo puedo decir. Allí en la Franja de Gaza se celebraba una fiesta electrónica. El último día de las fiestas, el gran día solemne, había una fiesta electrónica. ¿Qué pasa cuando se celebra una fiesta electrónica? Diego, después le pueden preguntar a Diego, yo no lo quiero comprometer, pero hay muchos hermanos acá, hay mucha juventud que tiene mucho conocimiento. Transmítale, los jóvenes si lo saben, dígale mejor a un hermano, ¿sabe lo que pasa en una fiesta electrónica? Esto pasa. Y el último día santo, solemne de la fiesta, allí en la Franja de Gaza había una fiesta electrónica. Tenía nombre esa fiesta, la supernova le llamaban ellos. ¿Cómo mirará Dios esos jóvenes? Lo que pasó después fue terrible. Yo no me imagino lo que es para un papá ver que le están llevando los hijos, para un papá ver que le están... El ejército de Israel tiene una política hoy que ellos nos muestran esos videos horribles o con las cosas que ellos se encuentran. Pero uno ha llegado a saber que cuando Israel entró allí al lugar, habían encontrado en un lugar 40 niños decapitados, 40 niños judíos decapitados. Lo que pasó después de la fiesta electrónica es terrible, es sin nombre. ¿Qué pasa cuando el pueblo se aparta de las cosas de Dios? Los jóvenes, ya los que tienen 18, más de 18, ya el papá no puede estar a la siga de ustedes controlándolo. Ya el papá no puede perseguirlos porque ¿qué pasa cuando el papá le dice, a ver, ¿dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién vas a salir? ¿Qué hace el hijo cuando el papá empieza con esas preguntas? Se enoja porque le molesta, porque nos molestan. Pero saben que esa es la realidad cuando yo me aparto de las cosas de Dios, cuando yo comienzo a tomar decisiones. Esos jóvenes que estaban ahí, los padres después salían en las cámaras de televisión llorando que por favor le devuelvan sus hijos. ¿Será que el papá lo mandó a la fiesta electrónica?
Vamos a leer un pasaje, hermanos. Un consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Jóvenes, los que tienen Biblia, lo pueden leer. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22. Acá podríamos hacer un paréntesis muy breve. Dentro de la Escritura aparecen situaciones como las que hoy toca vivir. El papá es bautizado, la mamá no es bautizada. O la mamá es bautizada y el papá no es bautizado. Y hoy capaz que les toca vivir esa situación, pero esto ya pasó antes también. En el capítulo 24 de Levítico dice la Escritura que había un muchacho que tenía la mamá israelita y el papá egipcio. Y en los días del apóstol Pablo aparece Timoteo, un muchachito joven, pero que se crió al lado del gran apóstol Pablo, y dice que la mamá de él era judía y el papá. Bueno, hoy si pasa esa situación, ya pasó antes. Ya pasó. Y el apóstol Pablo hablaba con Timoteo, le enseñaba, lo formaba y le decía esto. Este es un pasaje que siempre la iglesia y los hermanos mayores lo han predicado, lo han enseñado, lo han mencionado. Dice el capítulo 2, verso 22. El apóstol le hablaba a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. No quiero en esta tarde citar tantos pasajes porque yo sé, jóvenes, que ustedes los conocen, los saben, los hermanos. ¿Qué le pide el apóstol Pablo a Timoteo? Quizás yo cuando era niño y escuchaba este pasaje, lo primero que se me venía a la mente era el tema del fútbol. Cuando yo era niño alguna vez escuchaba este pasaje y decía, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que se deje andar jugando a la pelota. Que no salga. ¿Será que Timoteo tenía la debilidad del fútbol? ¿Será que Timoteo tenía las debilidades que tengo yo hoy, capaz de, no sé, de salir, de ir, de no venir al culto? ¿Cuáles son las mayores luchas que tiene uno en la juventud? Huye de las pasiones juveniles. Uno de los mayores desafíos que tiene uno como joven es dominar su carácter, es controlar esa fuerza que tiene, decía mi hermano Miguel. ¿Por qué Dios dice al joven, bueno, le es al hombre llevar el yugo? ¿Desde cuándo? Desde su juventud. ¿Por qué? Porque hay fuerza, porque no hay cansancio, porque hay memoria, porque hay buena vista, porque hay oído. Pero cuando la persona muchas veces está en aquella juventud, que decía el sabio Salomón, ¿cómo es la juventud? Es vanidad. Se pasa muy rápido, jóvenes. Hoy tienen 20. Yo no soy tan grande, pero parece que fue hace bastante que yo ya tenía 18, 20. Se pasó volando. Se pasa muy rápido el tiempo. Huye de las pasiones juveniles, aquellas cosas que a usted lo hacen ir en contra, quizás del consejo de un mayor. Yo voy a hacer las cosas bien. Yo voy a hacer así. A mí no me diga porque yo sé cómo tengo que hacer. Hoy, queridos jóvenes, no vale la pena perder el tiempo en eso. Hoy no vale la pena luchar en esas cosas. Conviene estar en esto, conviene estar cerca de Dios, conviene instruirse, conviene aprender de los hermanos, estudiar de la palabra de Dios. Seguramente yo descarto que Timoteo tenía debilidad con el fútbol. Pero bueno, hoy cada uno mire su vida, piense en su juventud, la juventud que lleva. Y tomé el consejo que daba el apóstol Pablo. Que cada uno tenga el valor, el coraje, el carácter de tomar esta decisión. El Salmo 37. Salmo 37, verso 25 dice así. Porque hoy quizás jóvenes, hoy quizás cuesta entender al papá
Quizás cuesta entender a la mamá, al abuelo, a la abuela, al tío, el que me ayuda, con el que quizás me cuesta entenderlo, pero va a llegar el momento en que ustedes lo van a entender. El rey David dijo en esta oportunidad, Salmo 37, verso 25, joven fui y he envejecido. En esta tarde capaz que ustedes nos mirarán a los hermanos que más tarde van a dar alguna charla. Algún día también fuimos jóvenes y entendemos por lo que se pasa. No es fácil. Cuesta mantenerse en este lugar. El camino de la vida, dice el entendido, ¿cómo es? Es hacia arriba. Yo también fui joven. Yo salía a la esquina, todos mis amigos hacían cualquier cosa. Mis amigos, ninguno trabajaba, y si no trabajaban, ¿cómo conseguían plata? Y yo iba a trabajar, trabajaba de ayudante, ganaba muy poca plata. Pero estar rodeado de aquellas cosas muchas veces a mí me trabajaba y me hacía pensar y era la lucha que yo tenía. Todos hacían tal cosa, yo no podía. Y no digo que alguna vez no me haya equivocado, me puedo haber equivocado. Pero todas aquellas cosas, como dice la Escritura, ¿el Señor qué va a hacer? Alguno tiene 18 y dice, bueno, yo ya soy mayor. No sé si eso es tan bueno. Porque si usted se considera mayor y quiere hacer lo que usted quiera, ¿cómo dice el libro de Eclesiastés? Anda en la vista de tus ojos. Tome placer tu corazón. De alguna manera yo digo, dice Salomón, bueno, hace lo que quieras. Pero si ustedes jóvenes toman malas decisiones, dice la Biblia, sobre todas aquellas cosas, Dios nos va a traer a juicio. Hace un tiempo atrás, voy a contar esto y voy a leer un pasaje y ya voy a terminar. Hace un tiempo atrás yo vi un estado, porque yo no sé mucho de Instagram, de Facebook, de esas cosas, pero sí alcanzo, hasta ahora llego a los estados de WhatsApp y miro porque hay hermanos que publican cosas muy lindas, muy interesantes. Publican mensajes, publican alguna reflexión, alguna alabanza. Y hace un tiempo atrás, una persona publicó un mensaje en WhatsApp que decía así, a ver si lo digo bien, mejor es educar niños sanos que reparar adultos rotos. Y esto ya no es para la juventud, puede ser para mis hermanos. Hoy esta congregación tiene muchísimos niños, tiene muchísimos adolescentes. Y esa frase decía así, mejor es educar niños sanos que reparar adultos rotos. El hijo pródigo, el día que le dijo a su papá, yo ya no quiero más acá, yo quiero mi plata, yo quiero lo que me corresponde, me quiero ir. ¿Qué hizo el papá? ¿Le lloró, lo sujetó, lo frenó para que no se vaya? Si bien es una enseñanza mucho más profunda, pero en aquella oportunidad vemos que el papá le dijo, bueno, tome, vaya. ¿Cómo fue la vida de aquel joven? Terminó pasando hambre, decía que los puercos estaban comiendo y él miraba y anhelaba comer de eso. Y dijo, en la casa de mi padre hay un montón de comida, yo estoy acá. Qué lindo ejemplo, qué buen proceder, porque muchas veces el joven ni siquiera le pide perdón al papá. Solamente vuelve, le llora un poco a ver a cuál de los dos, al papá o a la mamá, y la mamá comete el error de decirle, bueno, listo, hijito, siga. ¿Qué fue lo que dijo aquel hijo cuando se vio que estaba perdido? Dijo, yo me voy a volver allá, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, padre, perdón, papá, perdón, mamá, yo pequé contra el cielo y contra ti. Eso me parece que es importante, hermanos, también nos ayuda si queremos que a nuestros hijos le vaya bien en la vida. Mejor es educar niños sanos que reparar a adultos rotos. El mundo quiere hacer eso con la juventud, lastimarla lo que más pueda. Decía yo que iba a citar este último pasaje, Deuteronomios capítulo 6.
Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al 9. Esto, hermanos, lo comparto con ustedes jóvenes, porque también lo aprendí estos días y me llamó tanto la atención, me gustó, digo yo, lo tengo que compartir esto. Hoy allí en Israel hay muchos rehenes todavía, hay muchas personas jóvenes, hay muchos niños de diferentes edades. Saben que yo esta semana alcancé a ver un pequeño video que lo compartió la radio Jai, la radio judía acá de Argentina. El video decía que después de la Primera Guerra Mundial, un rabino judío le llegó un dato que en un convento habían 100 niños, pero que entre esos 100 niños había niños judíos. Este rabino, esto pasó en Croacia. El pueblo de Israel tiene la determinación de juntar a todos sus hijos, a todos sus hermanos. Si un soldado muere allá, lo rescata, lo toma, lo lleva a la tierra. En aquella oportunidad dice que este rabino se enteró que allí en Croacia, en un convento, un cura había rescatado y tenía 100 niños, pero entre esos niños habían 30 niños judíos. La gente de aquel lugar pasa como en la Franja de Gaza. Es muy difícil distinguirlos porque son parecidos, pero también más difícil es si hablan el mismo idioma. Y saben que decía en el video y lo relataba, cuando el rabino llegó a aquel lugar, le dijo al cura: yo vengo a buscar niños judíos que yo sé que están en este lugar. El cura le dijo: ¿cómo lo va a llevar si son todos iguales? Deme 2 minutos, le dijo el rabino, deme 2 minutos y yo con eso me alcanza. ¿Saben que el rabino se puso en pie delante de los 100 niños? ¿Y qué les dijo? Recitó el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, Shema Israel, y dice que se pararon. Qué tremendo, hermano. Se pararon 30 nenes llorando y lo único que decían: mamá, mamá, Shema Israel, decían esos nenes. Dijo, el cura le dijo: listo, lléveselo. El rabino sabía que esos nenes de 10 años y capaz que había más chiquitos. ¿Quién le había enseñado lo que dice Deuteronomio 6? Esa oración tan especial para el pueblo de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Quién le enseñó a esos nenes? Los nenes se pararon llorando y mamá, mamá, Shema Israel decían. Ojalá, mis hermanos, ojalá jóvenes, que eso que ustedes aprendieron desde niños nunca lo olviden. Menos en estos tiempos que corren. Que Dios les bendiga grandemente y gracias también por haber llegado, por venir. Gracias a ustedes, hermanos, por su atención y a mi hermano ministro también que me dio esta oportunidad.